Hola, buenos días. Vamos a continuar con la formación que habíamos iniciado. Vamos a optar por el formato píldoras de vídeo eh, por, por varios motivos. Primero, porque resulta mucho más cómodo para la gente que sigue el curso escuchar una pildorilla y probar a investigar después que intentar leerse una documentación que muchas veces no es difícil de interpretar y bueno, y también porque esa documentación que elaboramos existe. Hay una cantidad ingente de información en Internet. Hay muchísimos tutoriales, muchísimos sitios donde formarse si os interesa y donde aprender sobre estos conceptos. Y es mucho más interesante que sigáis uno de esos tutoriales si queréis aprender algo concreto a que bueno, tratemos de duplicar lo que ya existe bueno, y que ya tiene mucha calidad, ¿no? Aparte que es un universo cambiante, lo que una formación sobre estos temas hoy, dentro de 6 meses, un año está un poco desactualizada y dentro de dos está completamente obsoleta. Con lo cual, para introduciros en el mundillo está bien, pero no como referencia para consultas dentro de un tiempo seguramente. Porque bueno, cambian las APIs, que luego comentaremos lo que son, cambian los circuitos, cambia un poco todo. Lo que vamos a hacer, lo que vamos a empezar haciendo es introduciros un poco en los conceptos clave en este primer vídeo, de qué vamos a hablar, y luego vamos a hacer otras cuantas pildorillas en las que os contaremos más cosas, ¿no? Más posibilidades. Hay un vídeo largo, bastante largo, de hace ya un tiempo, en el que contamos cómo fabricar un joystick de bajo coste. Ese joystick, que es la excusa, ¿no? Para meternos en el tema de la tecnología de apoyo, evidentemente no va a ser de utilidad para nada más que para una persona concreta. Lo interesante es estudiar un poco las posibilidades que ofrece el coger un recipiente, introducirle una placa, unos actuadores, una palanca, unos botones, y que eso pueda hacerse a la medida de las necesidades de una persona concreta, como siempre digo, en función de su rango de movimiento voluntario, fundamentalmente, y de la capacidad y su necesidad, ¿no? de interactuar y su capacidad, ¿no? en un momento dado. Que es la parte más interesante, en mi opinión, de estas tecnologías. Por un lado tenemos que son tecnologías de bajo coste, no va a asumir un gran desembolso fabricar un producto con este tipo de placas, pero también, mucho mejor todavía, podemos diseñar algo para cumplir con lo que necesita una persona exactamente, adaptar el producto a la persona y no la persona al producto, como suele ocurrir con las tecnologías estandarizadas. Bueno, vamos a empezar por algunos conceptos así básicos, ¿no? Tenemos, por un lado, el tema de muchas nociones, muchos conceptos interconectados, el Internet de las cosas, ¿no? Que no es de lo que vamos a hablar, ¿no? El Internet de las cosas se refiere más a la interconexión digital de objetos cotidianos, ¿no? En otros, que también es una posibilidad que nos ofrece esta tecnología, ¿no? A través de, bueno, unas plaquitas que se llaman Lily Pop, ¿no? Luego también nos hablaremos de esas plaquitas. Eh, a la hora de fabricar wearables, es decir, ponibles, vestibles, cosas que se pueden integrar y llevar encima, ¿no? Pues una pulsera con sensores para ir a hacer un seguimiento de nuestras temperatura, nuestro ritmo cardíaco, o bien una serie de luces, actuadores, ¿no? En la ropa para poder recibir un aviso cuando toca algo, o sensores de proximidad. Bueno, el mundo de los wearables, está por descubrirse, ¿no? por aprovecharse al máximo. Ahora mismo tenemos contacto a través de los productos comerciales, ¿no? Las pulseras de actividad, que se han puesto muy de moda, pero bueno, no es exactamente de este tipo de producto de lo que quería hablaros inicialmente, ¿no? Vamos a empezar por distinguir dos tipos de productos muy diferentes y que a veces se confunden. Uno es el de las placas microcontroladoras y otro es el de los mini o microordenadores. Eh, Vamos a trabajar fundamentalmente con placas microcontroladoras. Una placa microcontroladora, por ejemplo, es esto, ¿no? En este caso, una placa de Arduino. Un microcontrolador, en este caso, pues es
una parte aquí, que es la que se ocupa de hacer un procesado de la información, que almacena un programa capaz de realizar una operación y en el que a través de estas entradas y salidas recibe, bueno, aparte de la electricidad, permite conectarle todo tipo de sensores, todo tipo de vías de entrada y todo tipo de actuadores. Sensores, pues pueden ser un sensor de movimiento, un sensor de luz, un sensor de temperatura, la entrada digital de la pulsación de un botón, y los actuadores también pueden ser cualquier cosa, puede ser un motor, un sistema de riego. Se usa mucho, por ejemplo, en jardinería, a la hora de domotizar o de automatizar un jardín, ¿no? Permite pues, ponerle un sensor de luz, un sensor de temperatura, un reloj interno, bueno, que ya tiene, una serie de parámetros que luego con un pequeño programita que en función de esos parámetros actúe de una manera u otra, nos permite a lo mejor activar, desactivar el riego, o bueno, decidir pues, el sensor de humedad está en estos parámetros y esta hora, entonces inicio el motor de riega. Si no es la hora apropiada o si tal, pues espero, retraso una hora el proceso. Esto es una placa microcontroladora. Se llevan usando en la industria muchísimo tiempo, pero es verdad que Arduino, lo que hicieron, que son los desarrolladores italianos de hardware libre, lo que hicieron fue crear una placa con fines educativos, que es lo que tiene esta placa. No es la más eficaz, no es la mejor, pero sí que es la que está pensada desde el principio con intención de que esté orientada al aprendizaje. Ello ha supuesto que también se puede utilizar para mil cosas con mucha facilidad por parte de gente que no tenemos unos conocimientos avanzados. Basta con coger la plaquita, seguir un esquema que ya viene establecido, enchufar las cosas donde pone que hay que enchufarlas y con eso tenemos un producto que funciona, aunque no sepamos cómo funciona, que eso también nos vale. Y también es una de las cosas interesantes que tiene este tipo de productos. Bueno, el hecho de que fuera un diseño pensado para la educación lo ha convertido en un diseño muy accesible en el sentido nuestro, de accesibilidad universal, ¿no? Y por eso también nos es muy fácil de utilizar a cualquier persona, con o sin discapacidad, como siempre, ¿no? Que es la idea del diseño universal. Por lo tanto, ahora mismo, aparte de para crear productos de apoyo, se usa fundamentalmente y es para lo que más se usa para enseñar robótica y enseñar programación en el ámbito educativo, sobre todo a niños, ¿no? Y de hecho hay algunos programas que os sonarán, algunos IDEs, algunos sistemas de programación, como es el Scratch, que permite programar estas placas mediante bloques, ¿no? Sin siquiera escribir código, ¿no? Simplemente arrastrando bloques que hacen cosas. Arrastras el bloque de un actuador, del sensor de humedad, arrastras la condición, ¿no? Dices, si alcanza tal dato, entonces arrastras el bloque y le pegas en el que se activa el canal que hace actuar un motor, ¿no? Un motorcito. Entonces, sin saber demasiado, simplemente ordenando un poco lógicamente lo que tiene que recibir y lo que tiene que hacer, pues veis que hoy en día las niñas y los niños en los colegios son capaces de hacer pues eso, ¿no? Robotejos o máquinas que siguen una línea, ¿no? Ahí mirando con un sensor de luz, ¿no? En el suelo. Bueno, ofrece muchas posibilidades, sobre todo eso, sobre todo a la hora de aprender a programar, aprender a estructurar lógicamente un programa, ¿no? Lo que sería un pseudocódigo, ¿no? Una primera árbol, ¿no? De si tal, si ocurre esto, entonces esto otro, ¿no? Y si no ocurre tal, crear ese diseño y pasarlo directamente de una forma relativamente sencilla a algo que podemos luego cargar en este programita, en esta placa, para que actúe. La diferencia con un ordenador es que un ordenador no tiene un solo programa que haga una sola cosa. Un ordenador es un dispositivo multifunción, ¿no? Es lo que se llamaría una máquina de Turing, ¿no? Algo que es capaz de hacer cualquier cosa si está programada, ¿no? Estamos acostumbradas a trabajar con ordenadores desde hace mucho tiempo, ¿no? Algunas personas desde toda su vida y otras personas nos enfrentamos a ellas en un momento u otro de nuestra existencia y nos hemos ido incorporando al mundo de la informática. Y bueno, realmente hoy en día la mayoría de las personas tenemos una experiencia de usuario o de usuaria con los ordenadores
a través de sistemas operativos Windows, ¿no? Hemos vivido, pues dependiendo de hace cuánto, pues los Windows más antiguos, el XP, el Vista, ¿no? Algunos empezamos en el Windows 3.11, ¿no? Pero bueno, o antes. Pero bueno, hemos vivido a lo largo de nuestra vida el paradigma, lo que usa la mayor parte de la gente y en las empresas es el sistema operativo Windows, y eso tiene un pequeño problema, y es que a veces nos resulta difícil conceptualizar lo que es un sistema operativo porque siempre hemos trabajado con ese sistema. O con el de Apple, que también es muy parecido, ¿no? Con el de Mac, que al final es un escritorio con iconos, con una barra de tareas, donde pinchamos y se activa un programa. Y es todo como una especie de caja negra donde no vemos demasiado qué es lo que ocurre por detrás a la hora bueno, de que el ordenador haga cosas, ¿no? Que copie, pegue archivos, abra un vídeo, haga una cosa u otra. Como no tenemos la mayoría de las personas esa experiencia de haber trabajado con sistemas operativos que menos monolíticos, ¿no? Que están estructurados por capas, pues a veces resulta un poco difícil comprender cómo funciona un sistema operativo, ¿no? Y eso, lo cual nos convierte en general en muy buenos usuarios, usuarias, y muy malas administradoras, administradores de sistemas, ¿no? Que de ahí parte del eterno conflicto entre la gente que se dedica a la informática y la gente que usa la informática, ¿no? Y una cierta incomprensión entre ambas partes. Estamos acostumbrados y hemos visto a lo largo de nuestra vida, pues eso, ordenadores grandes, torres, algunos más pequeños, otros más grandes, bueno, ordenadores caros relativamente, ¿no? Que requieren una inversión. Los últimos años hemos visto que van bajando los precios y hace más de una década pues se planteaba el tema de conseguir el ordenador de menos de $100 para que se universalizara el acceso a los productos tecnológicos, no solamente en Europa y en América del Norte, sino también en todo el mundo. Y bueno, entre los proyectos que surgieron, pues el que más exitoso ha sido y el que ha conseguido abaratar el coste de la fabricación de un ordenador, reduciendo el tamaño y manteniendo una potencia razonable para que corra dentro de él un sistema operativo que no va a ser Windows casi nunca, o no de la manera que lo entendemos, ha sido Raspberry Pi, ¿no? Una placa Raspberry Pi. ¿Qué es esto? Esto es un ordenador completo, a todos los efectos. Se le pueden enchufar a través del puerto HDMI a un televisor, suministrarle a través de la RJ45 una conexión a internet o a través de los puertos USB por Wi-Fi, y directamente es capaz tiene aquí un procesador, memoria, RAM, y podemos ponerle de este lado también una tarjeta como la de los teléfonos móviles, que tenga pues eso, unos cuantos gigas de memoria y pueda instalarse en ella un sistema operativo. Este ordenador es completo, si le pones el sistema operativo adecuado, en este caso un Linux es lo que yo suelo utilizar. También puede funcionar sobre el Android, que es un tipo de Linux particular. Permite perfectamente pues eso, correr un programa con un escritorio, con unos iconos, con unas aplicaciones de multimedia, para ver vídeo, para jugar, para procesadores de texto, hojas de cálculo, es decir, perfectamente funcional para el uso que le hace de esto la mayoría de la gente. Y nos abre unas posibilidades muy interesantes para desarrollar tecnologías de apoyo. Simplemente por contaros un poco, para ese tipo de placas no vais a encontrar un sistema operativo Windows, salvo uno muy particular que está diseñado precisamente para el Internet de las cosas y que no tiene ese escritorio al que estamos acostumbrados y acostumbradas con iconos, con tal, no. Es un Windows en el que solamente hay una consola donde se programa a través de texto, con lo cual es un Windows bastante hostil para la mayoría de la gente, entre las cuales me incluyo. ¿Qué tiene de interesante Linux? Linux es un sistema operativo que no es monolítico, entonces muy configurable. Habitualmente se consigue, porque casi siempre es gratuito, a través de distribuciones, que cada distribución es una suma de las partes de lo que compone un sistema operativo. Tiene un núcleo, el núcleo es propiamente el sistema operativo, se le llama el kernel. El kernel, de hecho,
es el mismo para el sistema operativo Linux y para el sistema operativo Android, ¿no? Por eso es un tipo de Linux Android. Sobre ese núcleo, sobre esa parte del sistema operativo que puramente hace las operaciones más básicas, ¿no? De buscar los drivers, de hacer que funcione, por ejemplo, la cámara del ordenador, o que copie algo de un sitio a otro. Encima hay una capa que, por así decirlo, sería el gestor gráfico de ventanas, ¿no? Y sobre ese gestor de ventanas tenemos una u otro versión, ¿no? de escritorio, que hay de muchos tipos. Algunos se parecen más al de Windows, otros un poco menos. Pero bueno, los hay que son muy intuitivos y muy parecidos, ¿no? Se parecen más a lo mejor al de Android, porque son más pensados para dispositivos móviles, o se parecen más al de Mac. Bueno, hay para todos los gustos, sabores. Los hay que funcionan en equipos muy antiguos y con muy poquita capacidad, ¿no? Y que pueden rescatar un ordenador viejo. Y los hay que son muy potentes, pensados para diseño gráfico, para juegos, y que necesitan un ordenador más potente para poder funcionar adecuadamente, ¿no? Es en ese aspecto pues más fácil de adaptar a las necesidades de cada persona y requiere quizás un poco más de conocimiento elegir el sistema operativo que vamos a utilizar. En este caso, el que usa este tipo de placas habitualmente es Raspbian. Raspbian es una versión de una distribución de Linux llamada Debian, pensada específicamente para estos microordenadores, que ahora mismo la versión 4, Raspberry Pi 4, es ya bastante equivalente a un ordenador de sobremesa, capaz de hacer casi todo lo que necesita cualquier persona de un ordenador, salvo unos requerimientos muy específicos que estemos utilizando. La mayoría de las oficinas podría sustituirse por un equipo de este tipo, que ahora mismo ronda los 50-60 dólares, ¿no? Y viene así, viene normalmente sin caja y sin nada. Se le pueden añadir ciertas cosas, ¿no? Encima, como esto, ¿no? Para algunos gadgets, ¿no? A través de estos pines. Estos pines al final hacen la misma función que hace la placa, en la placa microcontroladora, ¿no? Podemos conectarle sensores y actuadores y utilizar la placa o sea, la Raspberry también para unas cosas como si fuera una placa Arduino. Hay versiones muy pequeñas y muy cómodas, ¿no? Aquí os enseño la Raspberry Pi 0, ¿no? Que es, pues eso, ¿no? Le he puesto una caperuza de metacrilato, ¿no? Que es muy pequeñita para protegerla, pero esto es un sistema operativo también completo, gráfico. De hecho, le tengo metido aquí una tarjeta SD, como veis, y esa tarjeta contiene un sistema operativo que funciona. Le podemos enchufar un teclado, un ratón y una conexión por aquí HDMI, y trabajar en un LibreOffice con una hoja de cálculo y conectarnos a internet. Y lo que es muy interesante, nos podemos conectar a una API de Google que haga una acción de sintetización de voz, ¿no? Para alguien que quiera pasar de texto a voz, mucho más barato que un sintetizador de voz es una Raspberry Pi de este tipo, que valen 15 dólares, más o menos, y con ella crear una interface de texto a voz o de voz a texto, ¿no? Todas esas cosas que ya están en internet a través de APIs, ¿no? de sistemas para que se pueden acceder y manipular desde un programita para que nos hagan cosas, nos permiten, pues eso, traducción automática, sintetización de voz, pasar de voz a texto, un montón de funciones que en un momento dado, sobre todo en el ámbito de la comunicación, nos puede ser de mucha utilidad, ¿no? Y nada, por eso también quería presentaros ese tipo de plaquitas con un potencial tremendo, para que sepáis que, bueno, que con ellas podemos... Esta es una serie que no tiene, simplemente desnuda, tal como viene, ¿no? Que viene sin los pines, que hay que soldarle si queréis, y si no lo vais a utilizar no es necesario, ¿no? Bueno, pues básicamente eso es lo que quería comentaros sobre la diferencia entre sistemas operativos y placas microcontroladoras y microordenadores. Continuamos con otros vídeos sobre otros temas.